¿Qué evento realmente te traumatizó cuando era niño? Estaba durmiendo la siesta en el sofá a los 7 o 8 años y mi padre, siendo el bromista, se le decidió poner una piel de tarántula taxidermiada. Era un maestro de ciencias que recientemente había comprado la tarántula sufrida para su salón de clases, en mi pecho. Cuando me desperté, vi la tarántula y comencé a gritar. La cosa era que era invierno y llevaba un suéter difuso y aparentemente las tarántulas tienen velcro como el cabello. Estaba corriendo por la casa gritando y llorando y la cosa lo haría. No. Venir. Apagado. Gracias a los cielos, finalmente un relato que no es triste. Lamento lo de tu padre, realmente era un gran tipo. Nota, no puedo corregirlo en este momento, pero reconozco la dificultad, aunque me llevó un tiempo llegar a esa conclusión, carita triste. Mis rodillas se atascaron en la barandilla, y mi madre tuvo que mantejarlas para sacarlas. Lección aprendida: si pones tu cuerpo donde no pertenece, podrías quedarte atrapado y tienes que quedarte allí por un tiempo hasta que tu madre te quite la situación. Colocar el cuerpo en situaciones inapropiadas puede llevar a dificultades. A veces, la curiosidad puede llevar a decisiones poco acertadas. Es fundamental reconocer los límites y actuar de manera responsable en nuestras interacciones. Mantener el respeto hacia los demás y hacia uno mismo es esencial para evitar complicaciones innecesarias. Al final, siempre hay que meditar las acciones antes de llevarlas a cabo. Cuando tenía 5 o 6 años, mi madre y yo estábamos caminando por el lecho de arroyo cerca de nuestra casa en California. Era a mediados del verano, así que se secó. Mi madre vio un nido de avispones y pasó por el primero, queriendo asegurarse de que fuera seguro para mí. Bueno, atacaron y mi madre dejó caer sus lentes. Corrí después de ella tratando de agarrarlos y me he picado varias veces, con bastante dolor, principalmente en la cara. La siguiente media hora era mi madre, básicamente ciega, caminando la media milla de regreso a la casa con un niño de 5 años que lloraba en la espalda tratando de navegar. Ahora, si incluso escucho el zumbido, empiezo a entrar en pánico. Y he tenido ataques de pánico cuando una avispa o un avispón está en la misma habitación que yo. Si solo es uno y no hay varios, lo mejor es permanecer quieto y dejarlo en paz. Una vez, una avispa se posó en mi cara y pareció una eternidad antes de que finalmente decidiera volar. Un amigo insistía en intentar ahuyentarlo, pero yo susurraba: no, no está enojado. No lo incomodes. Cuando tenía unos 8 años, mi hermana mayor entró en mi habitación y se escondió debajo de mi cama mientras me cepillaba los dientes. Me fui a la cama y ella esperó 30 minutos para que me quedara dormido y luego me retorcí. Me agarró del tobillo y gruñó. Hasta el día de hoy relleno cosas debajo de la cama para que nadie pueda esconderse allí y siempre saltar a la cama desde al menos a un pie de distancia. Estoy en mis 20 años. Editar, leyendo muchas de estas otras publicaciones, me doy cuenta de que puede haber tomado el aviso un poco más alegre. Solo espero no ofender a nadie. No estoy tratando de socavar las experiencias traumáticas claramente más graves y graves de otras personas. Tu publicación me sacó una sonrisa y me hizo recordar momentos de mi juventud. Solía hacer lo mismo, correr y saltar sobre la cama. A los 30 años, aún experimento un ligero temor a que algo me toque cuando mi brazo o pie cuelga del borde de la cama. 1. Alrededor de los 4 años, el perro de un vecino saltó sobre mí. Me derribó y continuó saltando sobre mí, ladrido, lo habitual del perro. Fui petrificado y grité mientras mi madre se retrocedía y se reía. Realmente pensé que fui atacado por un perro y me asustó hasta la muerte de ellos hasta que probablemente fui un adolescente. 2. Mamá me amenazaba de que los policías iban a venir a buscarme si mi comportamiento fuera malo. Naturalmente, tenía miedo de los policías hasta que crecí. Mamá es una buena dama, solo cometió algunos errores como todos lo hacemos como padres. A los 4 años, un perro de un vecino se me lanzó encima. Me tiró al suelo y siguió saltando, ladrando, como suele hacer un perro. Estaba paralizado del miedo y grité, mientras que mi madre solo observaba y se reía. Creí que estaba siendo atacado y le tuve un gran temor a los perros hasta la adolescencia. Algo similar le sucedió a una persona conocida. Después de años de miedo a los perros, decidió enfrentar su temor y ahora disfruta acariciar a los que son suaves y peludos. Caminando a casa desde la escuela con mi mejor amigo y luego tener un auto, síganos a unos 10 metros atrás. Nos rompimos después de que esto continuó durante un buen rato, fue muy extraño. La persona se fue, pero era una camioneta plateada y un día nublado, nunca lo olvidaré. Eso suena inquietante. Recuerdo una vez cuando mi amigo y yo estábamos caminando por el parque y sentimos que alguien nos seguía.
Decidimos cambiar de dirección y, por suerte, no pasó nada. Es raro como a veces se siente algo raro en el ambiente. Al final, solo fue un día más, pero esas situaciones te marcan. Uno nunca sabe qué puede pasar. Cada vez que mis padres gritaban mi nombre cuando era niño, era para comportarse mejor, hacer la tarea o porque estaba en problemas de alguna manera. Tengo 23 años ahora, y cuando los escucho gritar mi nombre, desde el primer piso hasta el segundo, tengo un hormigueo de miedo y relajé por mi columna vertebral. Es curioso cómo esos ecos de la infancia aún nos afectan. A veces, cuando escucho mi nombre desde otra habitación, siento esa misma tensión. Es como un instinto antiguo que no desaparece, incluso después de todos estos años. Creo que es un recordatorio de que, a pesar de crecer, algunas cosas de nuestra niñez siempre permanecen con nosotros. Casi ahogándose. Tenía la edad de primaria y mi hermano mayor seguía diciéndome que nadara más lejos en el océano. Finalmente, las olas llegaron a lo grande y siguieron empujándome más y más lejos y no pude mantener mi cabeza por encima del agua. Mi hermano pudo llevarme de vuelta a aguas más seguras, pero ahora tengo miedo de ahogarme. No saldré al océano, ni siquiera en un bote. Y en las piscinas, tengo que estar cerca de la repisa o cerca de un dispositivo de flotación. Puedo nadar bien, pero me asusto en aguas abiertas. Es una experiencia impactante. Pasar por eso de niño debe haber sido muy aterrador. Es normal sentirse así después de un susto tan grande. Aunque te sepas nadar, el miedo puede ser más fuerte que eso. Tu hermano actuó rápido, pero esas memorias se quedan. Es comprensible que evites el océano y prefieras estar cerca de algo seguro en la piscina. Desde entonces, es un reto lidiar con esa ansiedad. Cuando tenía alrededor de 7 años, mi madre me mostró fotos de una víctima de un accidente automovilístico como un ejemplo de los peligros de beber y conducir. Ella es una enfermera de la UCI. Me aterrorizó absolutamente los incendios de todo tipo y tuve pesadillas horribles todas las noches, especialmente alrededor de Navidad porque las velas y las estufas de madera. Dormí con todas mis pertenencias en una bolsa de basura junto a la cama durante meses en caso de que tuviéramos un incendio repentino, y todavía odio la Navidad. Eso es bastante intenso. A veces, una experiencia puede marcarte de esa manera. Entiendo por qué te asustaste tanto. Las imágenes pueden quedarse contigo y cambiar cómo sientes sobre ciertas cosas. También es difícil vivir con ese tipo de ansiedad, especialmente en una época que debería ser alegre. La forma en que nos afecta a largo plazo es bastante interesante, pero también un poco triste. Para empezar, ser intimidado del 1 al 7º grado, pequeña escuela privada, por las mismas personas fue bastante traumático. Esto iba desde llamarme nombres hasta escribir insultos en mi casillero. Los maestros lo sabían, pero no hicieron nada. Recuerdo que volví a casa de la escuela llorando casi todos los días. Mis padres intentaron que el director hiciera algo, pero básicamente dijo que los niños eran niños. Por un tiempo, solía pasar el rato con 2 amigos míos, que solo se conocieron por mí. Cada vez que teníamos pijamadas, constantemente terminaban yendo a una de sus casas, pero aparentemente no me invitaron. Los niños apestan. Eso suena realmente duro. La experiencia de ser intimidado durante tanto tiempo puede dejarte cicatrices. Es triste que los adultos no hayan hecho nada al respecto. También es complicado ver cómo tus amigos se van a casa sin ti. A veces la amistad en la infancia puede ser muy excluyente. A pesar de todo, parece que has salido adelante y eso es lo importante. La gente tiende a olvidar lo que pasa en la escuela. Mi padre me dejó ver arachnofobia, lo que me hizo obtener aracnofobia. Una vez que descubrió que ahora tenía miedo de las arañas, decidió llevarme a una tienda de mascotas y obligarme a sostener una tarántula. No funcionó bien. Eso suena bastante intenso. A veces, los intentos de enfrentar miedos pueden salir mal. Mirar a tu papá tratando de ayudarte con una tarántula no debe haber sido muy reconfortante. Es curioso cómo a veces nuestras experiencias se vuelven en nuestra contra, ¿no? En fin, al menos ahora tienes una buena historia que contar sobre tu miedo a las arañas. 2 shows en Fox. Uno era Guinness World Records y el otro era sobre cosas paranormales que Guinness World Records tenía un poco sobre las bacterias de comer carne y mostraron imágenes e imágenes de cómo afectaba a la persona. No quería viajar durante muchos años después de que Fox también tuviera un especial de hora paranormal, que he estado tratando de encontrar, que giraba en torno a extraterrestres y estatuas que lloran de sangre.
Esto fue en 1997 o 1998 y radiografiaron un busto de Jesús, de sangre llorando y no encontraron nada dentro y no estaba explicada por qué lloraba sangre. La vista me asustó y todavía me dan los crepes. Recuerdo una vez que vi un programa sobre récords mundiales en Fox. Había una parte sobre bacterias que comen carne y mostraron imágenes impactantes. Desde entonces, no quise viajar por mucho tiempo. También había un especial sobre fenómenos paranormales, donde hablaban de estatuas que lloraban sangre. Esa historia me dejó aterrado. Aún today, cada vez que pienso en ello, me da escalofríos. Unos recuerdos inquietantes de mi infancia. Probablemente sea demasiado tarde, pero cuando era muy joven, mi madre solía interpretar a este personaje. ¿Supongo? Lo llamamos señor Fanny, y ella solía jugar conmigo con un acento divertido. Bueno, una vez, no rompería el personaje durante horas y terminé sollozando debajo de la mesa de la cocina hasta que mi papá llegó a casa y le dijo que lo fuera. Pensé que estaba poseída o algo así. Se sintió mal, pero todavía lo menciona de vez en cuando y todavía me asusta. Diar pensé que mi madre estaba poseída una vez. Eso suena raro. Recuerdo que una vez mi amigo se vistió de personaje extraño para una fiesta. Estuvo en su papel todo el tiempo y al final, se volvió incómodo. No podía dejar de pensar si estaba bromeando o en serio. A veces, los juegos se pueden volver demasiado intensos. Al final, creo que todos tienen una historia peculiar de la infancia. Cuando tenía unos 6 años y mi hermana 12 encontramos una pequeña serpiente de liga en nuestro cobertizo en el patio trasero. Tenía curiosidad pero me quedaba a una distancia respetuosa. Papá lo recopiló y la hermana lo caminó al campo al final de la calle, curiosamente a 10 pies detrás de ella. Miro mientras ella se dobla con el cubo, hace una pausa y vuelve hacia mí, luciendo triste. No pude hacerlo, ella cae mientras empuja el balde hacia mí con un ya. Grité y corrí. Por supuesto que había tan serpiente que ya la había lanzado. Hasta el día de hoy, todavía estoy aterrorizado por las serpientes, pero lo realmente interesante es que las busco activamente en la naturaleza. Soy un herpetólogo muy amateur y encuentro algún tipo de sobretensión de adrenalina en busca de estos animales, para tratar de obtener fotos de ellos. Así que gracias, hermana. Cuando tenía unos 6 años, encontré una serpiente en el cobertizo. Mi papá la puso en un balde y mi hermana la llevó al campo. Me quedé atrás, un poco asustado. Ella volvió triste y me dio el balde gritando. Me asusté y corrí. No había serpiente porque ella la había soltado. Aunque les tengo miedo, ahora busco serpientes en la naturaleza para tomar fotos. Gracias, hermana. No estoy seguro de si esto contaba como traumatizado, pero cuando tenía 4 a 5 años, mi primo me dijo que le trajera una bolsa de plástico desde el otro lado de la calle. Olvidé la razón exacta por la que necesitaba que obtuviera una bolsa en lugar de usar la que tenían, pero básicamente cuando conseguí la bolsa y estaba cruzando la calle, una motocicleta me golpeó y me enviaron volando. Después de eso, me veo en ambos sentidos antes de cruzar porque tengo miedo de ser golpeado nuevamente. Es curioso cómo una experiencia puede marcarte. A esa edad, no entendía del todo lo que estaba pasando. Solo recuerdo estar en el suelo y mi primo viéndome preocupado. Desde entonces, cruzar la calle se ha convertido en un momento de tensión. Esa sensación de peligro siempre está presente. A veces, creo que solo quería ayudar, pero a la vez, es una lección que me quedó. La vida puede cambiar en un instante. Ver a Stephen Kingstead como un niño pequeño. Eso y ser arrastrado en el escenario contra mi voluntad por mi madre en un espectáculo de payasos me han aterrorizado con los payasos desde entonces. Una vez estuve atrapado en una librería en el centro comercial durante 2 horas porque había un espectáculo de payasos para niños en el frente. No puedes imaginar lo que sentí al ver IT pequeño. Esa película y la vez que mi madre me arrastró al escenario en un espectáculo de payasos realmente me dejaron traumado. Recuerdo que una vez estuve atrapado en una librería 2 horas porque había un espectáculo de payasos para niños afuera. Desde entonces, la sola idea de un payaso me da miedo. Simplemente no puedo con ellos. Esto definitivamente no es tan malo como las otras publicaciones, pero cuando tenía alrededor de 8 a 9 años, me hice un sándwich de tocino para cenar y accidentalmente tragué un trozo de tocino entero que terminé ahogándome. Mi papá estaba demasiado ocupado viendo la televisión para notar y mi madre le estaba gritando a mi papá que me ayudara. Es seguro decir que no comí tocino durante bastante tiempo, alrededor de 4 años para ser exactos. Ahora tengo una fobia frecuente de asfixia y tengo que masticar mi comida 100 veces,
No puedo comer nada remotamente masticable e incluso el queso derretido me asusta. Mi estómago cae cada vez que pienso que estoy a punto de ahogarse. Es literalmente la fobia más molesta, especialmente porque como lento debido a ella. Es una historia común, pero un poco dura. Chocar con la comida puede ser aterrador. Me imagino que pasar 4 años sin comer bacon es bastante tiempo. Lo de tener que masticar todo un montón de veces suena cansado. Las fobias pueden ser molestas. Entiendo que pensar en atragantarte te cause ansiedad. Es algo que podría afectar a cualquiera, no es fácil lidiar con eso en la vida diaria. Cosas no relacionadas. Primera fila en un espectáculo de fuegos artificiales en el centro de Chicago cuando tenía 2. Traumas de 2 cabezas. Una era una motocicleta, la otra una tabla de buceo, bull mucho. Iglesia. Nunca lo entendí en absoluto y tuve que ir 2 veces por semana durante 18 años. Nada como estar de frente a un espectáculo de fuegos artificiales a esa edad. Es curioso cómo esos momentos pueden quedarse grabados en la memoria, aunque no recuerde mucho más. Luego, las lesiones y el acoso marcan un poco la vida. La iglesia era un mundo aparte, totalmente ajeno. Ir 2 veces por semana y no comprender nada debe haber sido raro. Esos son recuerdos difíciles, pero forman parte de la historia. Estaba llorando por algo u otro y mi niñera está sentada en su inodoro, completamente vestida. Solo estaba allí para tomar las tijeras, y me dice a 5 años, si vas a actuar como una chica, entonces nosotros te hará hacer una chica. El snip era ella tratando de ser dramático. No es ella cortando mi bank. Ese mismo día desarrollé un extraño, pero muy profundo, temor de que un león saltara a nuestro techo solar y a Maul solo a mí hasta la muerte. Vivo en WW. Esa historia es un poco extraña. Recuerdo un momento similar cuando era niño, me asusté mucho con algo que no tenía sentido. Me imaginaba situaciones locas que podían pasar. La mente de un niño puede ser muy activa y aterradora a la vez. A veces, esas experiencias absurdas se quedan grabadas en tu memoria. Es curioso cómo esos miedos pueden influir en nosotros más adelante. Estaba alimentando aves acuáticas, no solo patos, en un lago cuando tenía unos 4 años y un cisne me quedó un trozo de pan de la mano. Había sido criado en historias y cuentos de hadas. Leí El patito feo y Los hijos de Lear. Hasta donde yo sabía, los cisnes eran criaturas hermosas, amorosas, sabias y gentiles, y lo creía con la certeza de un niño inocente. Imagínese entonces el horror absoluto que experimenté cuando una de estas magníficas criaturas extendió su cuello largo y elegante y mordió mi mano para sacar el pan. Todo lo que pensé que sabía se derrumbó a mi alrededor. Había sido amable con el cisne. Aquí estaba, envuelto en mi chaqueta de invierno y mirando, como lo hacen todos los niños pequeños en invierno, como un Teletubby menos fijo, ofreciéndolo comida gratis, y me mordió. Se suponía que los cisnes eran agradables, y este poco a mí. Ni siquiera sabía que los cisnes tenían dientes, pero lo hacen, pequeños hacks en el interior de sus picos para darles tracción cuando muerden a los niños pequeños. Si un cisne pudiera morder la mano que la alimentó, entonces ya nada era seguro. Fue realmente un ataque a mi percepción de la realidad, por lo que probablemente lo recuerdo tan claramente más de 2 décadas después. Ese cisne me arruinó, hombre. No podía acercarme a los pájaros durante meses después, y no confiaba en nada de lo que escuché o leí durante al menos 2 años. Mi respuesta a cualquier tipo de sugerencia de que debería confiar en que algo era, pero el cisne me mordió. No debería haberlo hecho. Pero me mordió en el pulgar. Sé que es manso, pero es uno de los momentos decisivos de mi vida joven. Era el día en que aprendí que no podía estar seguro de nada. Todavía no me gustan los cisnes. A veces, la infancia te da lecciones inesperadas. Recuerdo cuando un amigo alimentaba patos y una vez un cisne le mordió la mano. Creía que eran criaturas majestuosas, pero ese encuentro lo marcó. Aprendió a desconfiar de lo que parecía hermoso. Pasó meses sin acercarse a los pájaros, viviendo con esa verdad, las apariencias no siempre coinciden con la realidad. Es un momento simple, pero le dejó una huella duradera. Cuando era pequeño, mi abuela me dio una muñeca de bebé estadounidense. Me encantó esa cosa. Lo llevé a todas partes y siempre la metí por la noche antes de acostarme. Bueno, un día dejé a Bitty en el auto de mi madre en un caluroso día de verano. Entré en pánico hasta que mi madre revisó su auto. Al principio me sentí aliviado hasta que la abracé. Su cabeza se aplastó. Se suponía que las cabezas de Bitty Dolls no debían aplastar porque no son de goma. Lloré y lloré durante horas mientras mi madre trataba frenéticamente de calmarme.
Finalmente, su cabeza volvió a la normalidad después de estar adentro. Estaba tan triste y tan temeroso de que eso me sucediera, así que no salí por una semana porque pensé que mi cabeza se derretiría del calor. Esa pobre muñeca vio algo de mierda. Era pequeño y tenía una muñeca que amaba. La llevé a todas partes y siempre la arropaba por la noche. Un día, la dejé en el coche de mi mamá en un día caluroso. Cuando la recuperé, su cabeza estaba aplastada. Lloré como si fuera el fin del mundo. Mi mamá intentó calmarme, pero no quería salir de casa por miedo a que me pasara algo similar. Esa muñeca vivió cosas raras conmigo. Esto es un poco estúpido, pero cuando tenía 3 años más o menos, mi madre y yo íbamos de viaje con mi tía y mis primos. Queriendo asegurarnos de que nosotros los niños realmente fuimos al baño antes de salir a la carretera, por lo que no nos detendríamos 10 minutos más tarde, mi tía dijo, será mejor que te vayas ahora, porque no nos detenemos hasta que llegamos allí. Obviamente, ella estaba mintiendo ya que era un viaje de 10 horas, pero lo tomé en serio en serio. Me asusté porque no iba a poder parar e ir al baño, tanto que estaba rogando que se detuviera cada 20 minutos más o menos, y estaba totalmente afectado por el pánico. Así que sí, su plan definitivamente fracasó. De todos modos, tengo 32 años ahora y todavía hasta el día de hoy no puedo salir de la casa sin ir al baño primero, ya sea que tenga que hacerlo o no. Estaba literalmente traumatizado y mi cerebro no puede manejarme, no orinar antes de ir a ningún lado, incluso si está a 5 minutos en coche de la tienda que tiene un baño. Es como un complejo de orina. Es un poco gracioso como a veces las cosas de la infancia pueden traernos hábitos extraños. Me recuerda a un amigo que siempre revisa si tiene dinero antes de salir, porque una vez no pudo comprar nada y le dio un mal rato. Es curioso cómo esas experiencias nos marcan. Así que entiendo lo de ir al baño. A veces, esos miedos infantiles se quedan con nosotros para siempre. La humillación constante y la alienación de los otros niños de la escuela. 2 años de preescolar, jardín de infantes, 8 años de escuela primaria, y finalmente comenzó a disminuir alrededor del año junior de la escuela secundaria. Es complicado. Pasé mucho tiempo sintiéndome fuera de lugar en la escuela. Al principio era duro, la gente no siempre es amable. Pero al final, con los años, las cosas empezaron a mejorar en la secundaria. Empecé a encontrar personas que eran más comprensivas y que compartían mis intereses. A veces, todo lo que necesitas es tiempo y un grupo diferente de amigos. Mi hermana pequeña, probablemente alrededor de las 8 en ese momento, corrió dentro de la casa una tarde gritando y cubierta de sangre. Un perro la había perseguido y logró morderse el brazo antes de poder escapar. Mi madre inmediatamente arrancó por la puerta y subió a la calle en busca del perro, gritando asesinato sangriento. Mi papá la persiguió, claramente preocupada por lo que haría si encontrara al perro y es dueño. Así que me quedé para lidiar con mi hermana histérica, calmarla y lavar la sangre de ella para evaluar el daño. Teniendo en cuenta que solo tenía 12 años en ese momento y sabía que si no tenía una cabeza de nivel, mi hermana se asustaría aún más. Nunca obtendré la imagen de su pequeña camisa de escuela azul empapada de sangre de mi cabeza. Ese día fue una locura. Mi hermana salió corriendo, asustada y toda llena de sangre. Yo, con solo 12 años, tuve que calmarla mientras mis padres se iban a buscar al perro. Recuerdo su camiseta azul empapada, fue duro. Hice lo que pude para limpiarla y asegurarme de que estaba bien. A veces, ser el mayor significa manejar situaciones así, aunque uno no se sienta listo. Permitió que mi amigo agarrara su bicicleta de mi patio trasero un día. Supuse que cerró la puerta al patio y no pensó en nada de eso. Estaba montando mi patineta en el estacionamiento en la calle, y de repente, vi a mi nuevo cachorro al otro lado de la calle. Estúpido como era yo, llamé el nombre de los perros y de alguna manera llamé su atención. El perro corrió por la calle y fue atropellado por un camión Suburban Chevy a 2 pies de distancia de mi cara. Siempre me aseguro de que mis puertas estén cerradas y que las puertas estén cerradas. Me he vuelto muy sensible hacia los animales, pero afortunadamente el perro todavía está vivo, hoy solo pierde un ojo. Un día, dejé que mi amigo recogiera su bicicleta en mi patio. Pensé que cerró la puerta. Estaba en el estacionamiento con mi patineta cuando vi a mi nuevo cachorro cruzando la calle. Llamé su nombre y el perro corrió. Un Chevy Suburban lo atropelló justo enfrente. Desde entonces, siempre aseguro todo. Me vuelvo más cuidadoso con los animales. Afortunadamente, el perro sobrevivió, solo que le falta un ojo. Me arrojaron a un río semi-congelado por 2 niños de 10 años a los 5 años. Estoy convencido de que lo único que me salvó fue mi sudadera de Spider-Man de color naranja brillante.
Una adolescente me sacó como media milla por el río. Eso suena un poco loco. Me imagino que tus amigos no eran los más amables a esa edad. Tener una sudadera de Spider-Man debe haber sido un buen toque. La chica que te rescató parece una heroína. Al final, tuviste suerte de salir de eso. Definitivamente es una historia única para contar. Creé una cuenta solo para responder a esto. Tuve una situación muy similar cuando tenía alrededor de 8 o 9 años. Y tengo los mismos problemas de los que hablas. Lo que me ha ayudado a acercarme a la gente y confiar en ellos fue en realidad, probarlos. Ya que los establecería con una determinada situación y les daría un camino abierto para decidir qué harían. Según sus decisiones y acciones, si pensara que eran honorables y significan que me convertiría en amigos. Y manténgalos en mi pequeño círculo. Si los encontrara como bolsas de sordidez o deshonestas, ya no hablaría con ellas. Es un poco de mierda probar en secreto a la gente así, pero vale la pena ser un bolso de mierda para descubrir quién no es una bolsa de mierda. ¿Y acaba? Es interesante cómo cada uno se protege a su manera. Yo también he tenido que aprender a confiar en la gente. Una vez, era muy cauteloso con mis amigos, así que hacía pruebas para ver quién era genuino. Resultó que algunos se fueron y otros se quedaron. Al final, me quedé con un grupo pequeño de personas que realmente valían la pena. A veces tienes que ser un poco frío para encontrar a los buenos. Tenían prioridades y, como hijo del medio, rara vez estaba en la parte superior de esa lista. Y que a su familia, pero sé que podría hacer lo mismo. Con cuanto amo a mi gato, mi primer instinto sería llevar el gimnasio al veterinario y salvar su vida antes que cualquier otra cosa. No es que mis hijos no importen, pero estaría tan en pánico y asustado de que detenerse para escribir una nota o en la casa de un vecino no ocurriría porque cada segundo podría contar. Entiendo eso. Ser el hijo del medio puede ser complicado, a veces te sientes desplazado. Pero la lealtad hacia las mascotas es fuerte. He tenido momentos en que mi perro requería atención urgente y todo lo demás quedaba en segundo plano. La conexión que tenemos puede superar muchas cosas. Es instintivo querer proteger a aquellos que amamos, ya sea un animal o una persona. Boah, eso es horrible. Vengo de una gran familia, así que si te hace sentir mejor, mi hermana pequeña, uno de los niños del medio se quedó atrás, en casa, en varias ocasiones y mi madre siempre se sintió tan mal por eso. Eso suena complicado. En mi caso, también tengo una familia grande y entiendo cómo pueden ocurrir esas cosas. Mi hermano mayor solía olvidar a mi primo algunas veces en el parque. Siempre se reían después, pero mi mamá se preocupaba un poco. Al final, eso nos hizo más unidos y ahora recordamos esas anécdotas como chiste familiar. La familia tiene sus momentos extraños. El lado de la familia de mi padre también tenía este problema. Se le dijo a la abuela de mi padre en Irlanda que vigilara a su hermana. Bueno, un niño con un niño. Su hermana se cayó de la acera y fue atropellado por un carruaje de caballos. Ella llevó esa carga toda su vida hasta que conoció a mi madre, quien dijo eras un niño cuidando a un niño. Se sintió mucho mejor después de eso y puedes detectar una cierta paz dentro de ella. Lamentablemente, le tomó casi alrededor de las 4 años antes de su muerte a principios de los 90 para obtener el cierre. La había estado inquietando desde principios de 1900. Es una historia bastante pesada. La carga de esa culpa que llevaba tu abuela debió ser increíblemente pesada. Es interesante cómo a veces una simple frase puede cambiar la forma en que vemos nuestro pasado. Me imagino que el alivio que sintió después de hablar con tu mamá fue importante, aunque llegaron a ese punto tan tarde. La vida tiene formas extrañas de manifestar esas cargas. Esto me recuerda cuando mi madre cortó el sombrero de Navidad de uno de mis juguetes favoritos porque decidió ser la testigo de Jehová. No duró mucho. Estaba llorando porque me encantó el juguete y también la Navidad es un gran problema para los niños. Apestaba. Eso me hace recordar cuando mi mamá le cortó el gorro de Navidad a uno de mis juguetes favoritos porque decidió ser testigo de Jehová. No duró mucho. Estaba llorando porque amaba ese juguete y, además, la Navidad es algo importante para los niños. Fue un mal momento. Lamento tu pérdida, eso suena muy horrible. Recuerdo que cuando murió mi padre, estaba en la habitación, estaba esta persona allí, que se parecía a él, pero sabía que no era él. Una cosa tan surrealista e inquietante de experimentar. Todavía no he procesado mi dolor, y sé que puede permanecer durante mucho tiempo sin resolver. Espero que puedas encontrar la paz. Pero tienes razón, un día a la vez.
Es duro afrontar la pérdida de un ser querido. Recuerdo cuando un amigo perdió a su padre. Estaba en el funeral y era una sensación extraña. La gente estaba allí, pero todo se sentía vacío. A veces, el duelo parece estar presente sin que nos demos cuenta. Es un proceso lento, y cada uno lo vive a su manera. Lo importante es permitirte sentir y seguir avanzando poco a poco. Si es solo uno y no un enjambre, su mejor opción es estar quieto y dejarlo solo. Una vez tuve una tierra de avispas en la cara y se sintió como una eternidad antes de que finalmente decidiera volar. Mi amigo seguía ofreciéndole golpearlo, pero seguí susurrando, no, no está enojado. No lo hagas enojar. Recuerdo una vez que un ave se posó en mi brazo mientras estaba en el parque. Fue raro, pero decidí quedarme quieto. Mis amigos querían asustarla para que volara, pero les dije que no lo hicieran. A veces, dejar las cosas en paz es la mejor opción. Al final, el ave solo se quedó un rato y luego se fue volando. Esto también me sucedió en la escuela secundaria. Mi amiga me llamó y me dijo que iba a romper con su novio y comenzó a hablar con él. Afortunadamente, esencialmente le dije que era un buen tipo, pero hacer lo que ella pensaba que era mejor para ella. El novio estaba en el otro extremo de esa llamada. Has traído a la memoria un recuerdo que tenía sepultado. Una figura cercana me interrogó sobre una persona que estaba oculta en el auto. Mientras viajábamos, me hizo preguntas sobre mis sentimientos hacia ella. Afortunadamente, respondí que me agradaba, aunque eso no era cierto. Esa persona era un verdadero desafío y complicaba mi vida en momentos de ausencia de la figura cercana. Podría haber sido peor si hubiera conocido mi verdadera opinión. Como alguien más con ansiedad que ha tenido un ataque de pánico antes, tus sentimientos son válidos. Puede que no siempre tenga sentido, pero es válido. Te prometo que los terapeutas y las personas que no son 4 grandes lagartos disfrazados de humano, también conocido como tu madre, no menospreciarán tus sentimientos así. Si alguna vez te sientes a la altura, considere hablar con alguien. Te mereces ser feliz y abierto y todas esas cosas buenas. Dudo que fueras un niño malo tampoco. Es normal sentirse así. La ansiedad puede ser dura y a veces parece que no hay razón. Hablar con alguien puede ayudar, y hay personas que realmente entienden. No dejes que los comentarios negativos te afecten. Mereces sentirte bien y ser escuchado. A veces, compartir lo que sientes es un buen primer paso. Tu experiencia es válida, y hay apoyo ahí fuera. Esto trae recuerdos horribles de mi madre haciendo el mismo tipo de cosas. Ella decidiría que era hora de limpiar toda la casa a la 1 de la mañana. Me despertaba y me gritaba mientras me supervisaba haciendo toda la limpieza. A mí también me pasó algo parecido con mi mamá. Un día, a las 2 de la mañana, decidió que la casa necesitaba una limpieza profunda. Me despertó y empezó a gritarme para que la ayudara. No importa la hora, siempre era algo que teníamos que hacer juntos. Eran momentos difíciles, pero al final de todo, aprendí más sobre organización. Me relaciono completamente con esto. Mi madre era una bipolar no diagnosticada, estamos bastante seguros. Ella seguía limpiando alborotas durante horas cuando era maníaca. Tengo recuerdos de que son 3 por la mañana y le ruego a mi papá que se detenga para que pudiera dormir. Entiendo lo que dices. A veces, las personas no se dan cuenta de cómo sus acciones afectan a los demás. Recuerdo a un amigo que solía tener episodios así, siempre ocupados en algo y a veces sin parar. Era agotador. Al final, uno solo quería un poco de tranquilidad. Es complicado, pero es bueno saber que no estás solo en esos sentimientos. Solía ser una tecnología psicológica en una unidad de crisis para las mujeres adolescentes. La búsqueda de seguridad fue la peor y mi parte menos favorita del proceso de admisión. Siempre traté de asegurarme de que las chicas supiéramos que odiamos hacerlo, y realmente me tomaría el tiempo para ganar su confianza y tranquilizarlas de antemano. Explicar cada pequeño paso también ayudó. Si no le permitieran esas cortesías y eso es lo que lo hizo tan traumático para usted, lo siento mucho. La experiencia en esa unidad debe haber sido difícil. Entender el impacto de la búsqueda de seguridad en las chicas es importante. Gana su confianza y explicas los pasos antes de hacerlo. Esa empatía puede hacer una gran diferencia. Es bueno saber que algunos profesionales se preocupan por el bienestar de los adolescentes en situaciones complicadas. A veces, solo se necesita un poco de comprensión en momentos difíciles. Sí,
No creo que la gente realmente aprecie lo jodida que puede ser el entretenimiento con calificación G. Hay un episodio de The Brady Bunch llamado Bobby's Hero, donde Bobby tiene un sueño para que Jesse James dispare al resto de su familia muerta. Tengo un recuerdo distintivo de enloquecerlo, pero no tener el vocabulario para explicar por qué estaba molesto. Recuerdo haber visto una película en la que un personaje se pone una máscara por primera vez y lucha con todas sus fuerzas para quitársela mientras se ajusta a su rostro. Esa escena me impactó. Las máscaras siguen causándome temor hoy en día, tanto que suelo sostener una a unos centímetros de mi cara debido a esa experiencia. Lo mismo sucedió en mi vecindario con un pitbull. Atacó a varias personas, y todos comenzaron a llevar bates de béisbol con ellos. Todavía estoy aterrorizado por pitbulls, que ofende enormemente a las personas. Me han dicho que soy básicamente racista de perros por personas que corren gritando por insectos inofensivos. Entiendo lo que dices. En mi barrio también ha habido problemas con perros. La gente comenzó a preocuparse y a tomar precauciones. Es curioso cómo algunos animales generan tanto miedo. A veces, la gente se ofende cuando expresas tu preocupación, pero cada quien tiene sus experiencias. Es normal sentir inquietud por ciertas cosas, incluso si otros no lo entienden. Tu publicación me hizo reír y me recordó a mí mismo cuando era un poco más joven. Haría la misma carrera y saltaría a la cama. Ahora tengo 30 años y todavía tengo miedo de que algo me toque si mi brazo o el pie cuelgan sobre el borde de una cama. Me pasa lo mismo. De joven, solía saltar a la cama de esa manera. A veces me da miedo que algo me toque si dejo un pie o un brazo colgando. Aunque ya tengo 30 años, esas cosas nunca se van del todo. Es curioso cómo esas pequeñas costumbres nos siguen acompañando. Era menos ser un hombre y más, estar emocionalmente paralizado como yo porque yo también estaba atrapado y ahora no tengo otra forma de lidiar con las emociones. No lo sé, pero las emociones no te hacen no masculino, te hacen humano. Y creo que es perjudicial e injusto enredar a tu humanidad. Es cierto. Muchas veces se nos enseña a reprimir nuestras emociones, como si eso definiera nuestra masculinidad. Un amigo mío solía decir que llorar era para débiles, pero al final, yo creo que reconocer lo que sentimos nos hace más fuertes. La manera en que lidiamos con nuestras emociones nos define como personas. Es triste ver a alguien perder su humanidad por esas ideas. También fui un tipo gordo hasta la pubertad, pero una mañana me desperté con tetas y una figura que parecía la silueta de una botella de Coca-Cola de vidrio. Eso hubiera sido una gran bendición si hubiera entendido que era la pubertad y supiera que iba a venir, pero no. Nadie me había dado esa charla y hasta ese momento había llevado mi vida fingiendo ser un niño pequeño. Así que ese fue un gran cambio. Pasé de un niño a una mujer durante la noche. Ahora soy un niño gordo de nuevo. Es interesante cómo la vida puede dar giros inesperados. Pasar de ser un niño a una mujer de la nada debe ser confuso. La falta de información sobre lo que sucede en la pubertad puede hacer que esas transformaciones sean difíciles de manejar. Y volver a ser un niño gordo, supongo que es otra etapa. La aceptación de uno mismo es clave, pero a veces es complicado. Alrededor de los 4 años, el perro de un vecino saltó sobre mí. Me derribó y continuó saltando sobre mí, ladrido, lo habitual del perro. Fui petrificado y grité mientras mi madre se retrocedía y se reía. Realmente pensé que fui atacado por un perro y me asustó hasta la muerte de ellos hasta que probablemente fui un adolescente. Siento que esto es lo que le sucedió a mi novio, excepto con 3 perros en lugar de 1. Después de pasar la mayor parte de su vida de miedo a los perros, decidió dejar de tenerles miedo. Emoticono cara sonriente, barra inversa, y ahora trabaja en una tienda que permite a los perros y a él le gusta acariciar a los esponjosos. Es curioso cómo las experiencias de la infancia pueden marcarte. Lo del perro fue algo fuerte para ti. Mi amigo también pasó por algo similar. Tenía miedo de los perros hasta que un día decidió enfrentarse a su miedo. Ahora, se lleva bien con ellos y hasta tiene uno. Parece que esa transición es más común de lo que pensamos. A veces, hay que arriesgarse un poco para superar lo que nos asusta. Me recordaste que Gremlins me aterrorizaba absolutamente cuando mis padres llevaron a mi hermano y a mí a verlo. En los teatros. Debo haber sido, ¿qué? ¿5? ¿6? De todos modos, me asusté tanto que mi madre tuvo que sacarme del teatro y a la tienda de mascotas para tocar con gatitos hasta que me calmé. Recuerdo que cuando era niño, fui al cine con mis padres y mi hermano. Pasé un buen rato hasta que comenzó la película.
Me asusté tanto que mi mamá tuvo que sacarme. Terminamos en una tienda de mascotas jugando con gatitos. Fue un alivio. A veces, esos momentos son más memorables que la película misma. Eso le sucedió a uno de los amigos de mi padre en los años 70 u 80. Estaba en una isla bastante remota en los bancos exteriores, por lo que aparentemente tuvo muchos problemas para encontrar un consultorio médico y no había un hospital en la isla. Entonces entró en una clínica veterinaria con un gancho de peces en el párpado y dijo, técnicamente, «Soy un animal, ¿puedes ayudarme?». Y lo hicieron, probablemente a regañadientes, pero tenía razón en que no había un hospital cercano. Me parece curioso. A veces, las circunstancias te llevan a lugares inesperados. La idea de que alguien se presentara en una clínica veterinaria con un anzuelo en el párpado es algo que no se ve todos los días. Es un recordatorio de que a veces hay que hacer lo que se puede, incluso si no es lo habitual. Al final, lo importante es que lo ayudaron. Tal vez la gente te ha dicho esto, tal vez no lo hayan hecho, pero no tienes la obligación de nadie de ser parte de su familia, y no les debes simplemente por estar relacionado. Como dicen, la sangre del pacto es más gruesa que el agua del útero. Puedes elegir con quién pasas tu vida, y si eso es un cónyuge o un mejor amigo o una casa de mascotas, nadie puede tomar esa decisión excepto tú. Aguanta. Es cierto, a veces la familia no es lo más importante. Recuerdo a un amigo que eligió distanciarse de su familia porque no se sentía apoyado. Se rodeó de amigos que le brindaron amor y comprensión. Al final, esos lazos significaron más para él. Aprendí que somos libres de elegir a nuestras personas, sean amigos, parejas o animales. La conexión genuina es lo que realmente cuenta. No sé qué es, pero vivo mi vida como una película de Pixar de alguna manera, imagino que todo es sensible. Incluso me siento mal cuando tiro una vieja envoltura que tiene una cara sonriente, pero siempre imagino mis animales de peluche como vivos, y nunca podría renunciar a ellos. Eso suena bastante curioso. A veces, sigo esas mismas ideas. Recuerdo una vez que se me cayó un juguete de mi infancia y me sentí mal por dejarlo atrás. Siempre he tenido una conexión especial con mis cosas, como si tuvieran sentimientos. Es raro, pero a veces me alegra pensar que el mundo a mi alrededor tiene vida propia. Si vive en un país donde el mantenimiento programado y las regulaciones de salud y seguridad son una cosa, probablemente no tenga que preocuparse demasiado. Por otra parte, si alguna vez ves el colapso de la placa superior, prepárate para saltar al banister y haz una versión cuesta arriba de cuando deslizas por el banister, supongo. A veces, las cosas no salen como se planean. Recuerdo una vez que estaba en un edificio viejo. Una placa comenzó a caer y todos entramos en pánico. Al final, algunos se pusieron a saltar por la barandilla como si fuera un parque de diversiones. No es la manera más segura, pero en ese momento, reírse de la situación parecía la única opción. La adrenalina hace que la gente actúe raro. Mientras me mantenga alejado de las repisas, es realmente un problema, por lo que, por suerte, no es algo que tenga demasiado efecto en mi vida diaria. El efecto secundario extraño es que si estoy cerca de una repisa barra diagonal altura, puedo mantener la calma si hay algún tipo de figura de autoridad conmigo. Por extraño que parezca, estoy seguro de que podría decirlo, Skid vive con un instructor atado a mí, pero alguien en quien confío con un miembro de la familia o eso no podría hacer paracaídas. A menos que fueran un instructor de paracaidismo. A veces las alturas son complicadas. Conocí a alguien que también tenía ese tipo de reacción. Podía estar en un avión sin problema, pero al acercarse a un balcón se ponía nervioso. Decía que la presencia de una figura de autoridad lo tranquilizaba. Su familia tenía que ser instructor de paracaidismo para que se sintiera a gusto. Es curioso cómo la confianza se aplica de manera diferente en esas situaciones. Sí, definitivamente no lo pensó y subestimó seriamente los posibles resultados negativos. Diré aunque éramos bastante jóvenes y estoy seguro de que aprendió una valiosa lección a expensas de dejarme un poco traumatizado. Supongo que todos hemos tenido un momento así. Un amigo tomó una decisión sin pensar en las consecuencias y, claro, yo era el que terminaba lidiando con el aftermath. Fue complicado, pero al final creo que eso nos hizo más conscientes de nuestros actos. Aprendí a tener un poco más de cuidado con las elecciones de mis amigos y las situaciones en las que me meto. Ella solía encenderme. Deseo que el yo de la escuela secundaria supiera mejor. Solo quería decir lo que quisiera escuchar, incluso si era malo y terrible. Ella también llamaría a la gente y me dejaba escuchar.
Pero en lugar de estar enojados, las cosas que se dijeron me dolieron. Siendo gorda, perdedor, cabello estúpido, ¿se ducha incluso? Los niños son terribles. Es cierto, los niños pueden ser muy crueles. A veces, solo queremos encajar y eso nos lleva a hacer cosas que no deberíamos. Es fácil dejarse llevar por la presión de un amigo, aunque sus palabras puedan hacernos daño. Es triste mirar atrás y ver cómo esas experiencias nos impactaron. Al final, es importante aprender de ello y tratar de ser mejores personas. No, no exactamente. Mi amigo, cuyo nombre era Rodney, nos haría jugar un juego de fantasía en el que aterrorizaríamos a una víctima sin rostro, cuyo nombre era también Rodney. Se metió con mi cabeza después de un tiempo. Era raro. Mi amigo Rodney y yo solíamos jugar a un juego de imaginación en el que atormentábamos a una víctima sin rostro que también se llamaba Rodney. Al principio parecía divertido, pero con el tiempo empezaron a afectarme esos juegos. Era como cruzar una línea entre la diversión y algo más oscuro. La vida real y los juegos se mezclaban en mi mente, y eso no estuvo bien en el fondo. Sí, realmente lo fue. Recuerdo la primera noche que nos mudamos, no pude dormir porque me sentía muy incómodo. Me costó mucho dormir mucho allí, durante los 4 años completos que estuvimos en esa casa. Era una gran casa de un piso con un plan de planta abierto, y siempre podía escuchar cajones de cocina que se abrían en la cocina al otro lado de la casa y estaban como, temblando o algo, se podía escuchar los cubiertos que sonaban. Siempre me decía es uno de mis padres, probablemente sea papá, todavía está en su oficina. Cruzaría el pasillo y ambos padres estaban dormidos. Entonces, lo atribuiría al gato, nunca dormí bien allí. Recuerdo que cuando me mudé, también me sentía inquieto por las noches. Siempre parecía haber ruidos extraños en la casa. Pensaba que era por mis hermanos, pero al revisarlos, todos estaban dormidos. Al final, terminaba convencido de que era solo mi imaginación. Nunca me acostumbré a esos sonidos. Esa sensación de incomodidad solo hacía más difícil el descanso. Al final, solo quería que llegara la mañana. Acento circunflejo esto. El hecho de que estés accidentalmente relacionado con alguien no significa que tengas que tenerlos en tu vida. No lo hace. Estar relacionado con esa persona es un accidente. No es una elección. No el destino. Un accidente como un accidente automovilístico o un incendio forestal. Le digo a la gente que es así. Si me metí en un terrible accidente automovilístico con alguien en la interestatal, ¿hay algún requisito de que necesite casarme con esa persona y pasar el resto de mi vida con ellos? Bueno, no, por supuesto que no, eso sería ridículo. Mi punto exactamente. No tengo que tener relaciones con personas con las que no elegí estar relacionados. Practico lo que predico. Es seguramente liberador. A veces, las relaciones familiares pueden ser complicadas. Recuerdo a un amigo que decidió alejarse de ciertos familiares por su comportamiento tóxico. Aunque eran de la misma sangre, se dio cuenta de que no tenía que mantener esa conexión solo por la familia. Fue una decisión difícil, pero al final se sintió más libre y en paz. Las relaciones elegidas importan más que las impuestas. No estaba criticando tu comportamiento. Por favor, no lo tome de esa manera, emoticono cara triste. Eras un niño, no había nada que pudieras hacer. Mi comentario simplemente se refería a lo que habría hecho como adulto en esa situación. No te preocupes. A veces los comentarios pueden sonar más duros de lo que se pretende. Recuerdo una vez en la escuela, un amigo se metió en problemas y yo solo traté de llamarlo la atención. Luego, nos dimos cuenta de que éramos solo niños, y no supimos manejar muchas cosas. Al final, nos reímos de ello y aprendimos a ser más comprensivos entre nosotros. Si es un consuelo, me queda un oso de peluche. Ella me dijo que podía conservar uno y eso era todo. No va a ninguna parte. Él huele horrible y se ve espeluznante, pero cuando siento que mierda voy a sacarlo del estante y él me da un abrazo. Es curioso cómo un simple peluche puede ofrecer consuelo. Me recuerda a un amigo que siempre guardaba un viejo muñeco de acción. Decía que, aunque se viera desgastado, le traía buenos recuerdos. En momentos difíciles, todos buscamos algo que nos reconforte. Al final, son las pequeñas cosas las que nos ayudan a sobrellevar los días malos. Mi mamá también hizo eso. Estaba borracha y yo tenía 7 años. Ambos cayeron a la acera de la calle y luego ella me gritó por hacerla caer.
Me dolió que mi mamá me caiga sobre mí. Tu suerte no lo hizo el tuyo. Eso suena difícil. A veces, los adultos no piensan en cómo sus acciones nos afectan. Recuerdo una vez que mi amigo se cayó mientras jugábamos. Fue gracioso al principio, pero luego se lastimó. A veces, esos momentos pueden ser un poco extraños y dolorosos. No se supone que nosotros debamos cuidar de ellos. Suena como tú. No muchos niños estarían tranquilos y serviciales durante algo así. Estoy realmente impresionado. Tengo un profundo miedo a hervir aceite, estúpidamente. El miedo se inspiró en ese comercial de seguridad donde el chef se resbala mientras llevaba aceite caliente, por lo que su historia en particular se destacó para mí. Es curioso. En una ocasión, un amigo se cayó mientras llevaba una olla con agua hirviendo. Fue un momento tenso, pero se mantuvo tranquilo y rápido. A pesar del susto, se levantó, dejó la olla a un lado y se aseguró de que todos estuvieran bien. Esa habilidad de mantener la calma bajo presión me dejó pensando. A veces, la gente muestra su verdadero carácter en situaciones difíciles. Sí, no hay forma de que todas las compañeras de clase en la universidad llamen a alguien feo. Nunca he escuchado a una persona llamada fea una vez en la universidad, al menos a su cara. Este tipo obviamente tiene una visión muy distorsionada de las mujeres. Es curioso cómo algunas personas generalizan. En mi universidad, la mayoría de la gente era bastante amable. Recuerdo que, en mi grupo de amigos, siempre tratábamos de apoyar a los demás. Tal vez hay quienes se sienten inseguros y proyectan eso en situaciones sociales. A veces, una perspectiva única puede oscurecer la realidad. Al final, todos tienen su propio viaje y forma de ver las cosas. Recuerdo vagamente que lo disculpé profusamente por eso, así que estoy seguro de que lo fue. Me siento un poco mal por él ahora. No había intención maliciosa, pero el pobre niño casi mató a alguien. Concedido que alguien era yo, pero espero que no lo haya tomado demasiado duro. Es curioso cómo a veces ocurren cosas que no tienen intención de hacer daño. Recuerdo una vez que un amigo se disculpó mucho por un accidente. En ese momento no pensé mucho en ello, pero ahora me parece que era un buen chico que solo tuvo un mal día. Al final, todos cometemos errores, y es parte de la vida. Espero que esté bien y no se lo tome demasiado a pecho. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.